Bueno, vamos a empezar con el tema de capacidad, que es uno de los atributos de la persona humana. Por lo general, cuando hablamos de capacidad, lo primero que se nos viene a la cabeza es preguntarle a una persona si es capaz de hacer algo. Bueno, en cuanto a este instituto jurídico, tiene algo que ver. Vamos a ver que la capacidad se divide en dos. No es que son institutos separados, sino que van de la mano. Van siempre jugando uno con el otro. Por un lado tenemos la capacidad de derecho, que es la capacidad para ser titular de derechos, y por otro lado la capacidad de ejercicio, que es la capacidad que tiene una persona de ejercer esos derechos por sí misma. Cuando hablamos de titularidad, tenemos que remontarnos a la etimología de la palabra, que es cabeza. Es decir, que sobre mi cabeza recaen determinados derechos. Y por el otro lado, cuando hablamos de ejercicio, tenemos que ver, según algunos criterios que vamos a ver después, si esa persona puede ejercer esos derechos por sí misma o si otra persona lo tiene que ejercer por ejemplo, el menor de edad. Va a ser fundamental, en este caso, ver la Convención de los Derechos del Niño, porque tiene tres institutos o tres principios que son fundamentales para entender esta parte de la materia, que son la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes, el interés superior del niño y el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos en todo proceso. Por ejemplo, en el caso de las adopciones, a partir de que los chicos, o los niños o niñas, tienen más de 10 años, cuando se tiene que decidir sobre su adopción, sobre ellos, sí o sí les tiene que preguntar a los niños, niñas y adolescentes si están de acuerdo con esa decisión que el juez va a tomar. Bien, vamos con el articulado. El artículo 22 dice que toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Eso es la capacidad de derecho. Y el artículo 23 dice que la capacidad de ejercicio es, dice, toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, con algunas limitaciones. Fundamental lo que les voy a decir ahora, y es que ninguna persona es incapaz de derecho absolutamente. Sin embargo, en cuanto al ejercicio, vamos a ver que la capacidad plena se adquiere a los 18 años. Sin embargo, esa capacidad de ejercicio es la que sí puede ser disminuida. Y hay dos grandes motivos. Uno es la edad de la persona menor de edad, que por ejemplo, si es niño o adolescente, va a tener un menor rango de derechos para ejercer. Y el otro caso, el que vamos a ver después, que es la restricción a la capacidad cuando un juez lo dictamine o lo decrete. Pero eso lo vamos a ver en la próxima píldora. El artículo 24 dice personas incapaces de ejercicio. ¿Quiénes son personas incapaces de ejercicio? La persona por nacer, el nacituro, es decir, la persona que está siendo gestada en el vientre materno. El inciso B dice la persona que no cuenta con la edad y edad madurez suficiente. Vamos a poner un ejemplo de este caso. Supongamos que un niño que tiene 10 años quiere firmar un contrato en una concesionaria para comprar un automóvil. Ustedes me dirán, ¿lo puede hacer? Yo digo, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad plena de ejercicio. Si bien ese niño es titular de derechos, por ejemplo, el derecho de propiedad y otros derechos, eso no significa que tenga la edad para ejercerlos. Y el inciso C dice la persona declarada incapaz por sentencia judicial, que este es el caso que vamos a ver después. Bien, ahora en el artículo 25 el Código Civil y Comercial hace una categorización o diferenciación de quiénes son niños, quiénes son adolescentes y quiénes son adultos. Desde que la persona nace hasta los 13 años va a ser niño o niña. Desde los 13 hasta los 18 va a ser adolescente. Y a partir de los 18 años va a ser un adulto. Esto de las edades se puede explicar como una ficción legal. Ustedes me dirán, yo conozco personas que tienen 30 años y son inmaduras y hay personas que tienen 11, 12 años y son maduras. Bueno, esto probablemente sea cierto. El tema es que el derecho, para poder regular la vida jurídica cotidiana, tiene que hacer generalizaciones. Y es por eso que fijó los 18 años como una edad en la que por lo general, o usualmente las personas ya tienen una madurez suficiente para poder tomar decisiones. Y ahora vamos a ir al último artículo de capacidad, que es el artículo más importante, que es el artículo 26, que es el que habla de autonomía progresiva, que como les dije antes, es uno de los principios que está contemplado
en la Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a ver en este artículo que hay una progresión en cuanto a las capacidades de ejercicio que va adquiriendo la persona con el paso del tiempo. Es decir, no es la misma la capacidad de ejercicio que va a tener un niño que tiene 5 años que un adolescente de 16, siendo que ambos aún son menores de edad y ambos aún no han adquirido la capacidad plena de ejercicio. Empezamos con el artículo y dice: la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. Bien, esto vamos a poner un ejemplo. Cuando un niño o niña tiene que comenzar el colegio, son sus padres o sus tutores o representantes legales quienes tienen que ir a anotarlos a la escuela. Los niños tienen el derecho de educación y a instruirse y a tener una educación formal, pero quienes son el vehículo para que se cumpla ese derecho son los representantes legales, que pueden ser los padres, pueden ser los tutores, etc. Dice: no obstante, la persona que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Ahora vamos a ver cuáles son esos actos que el ordenamiento jurídico les permite a las personas menores de edad con edad y grado de madurez suficiente. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. Puede pasar que el niño, niña o adolescente quiera tomar una decisión, por ejemplo una decisión médica. Supongamos que vamos a un caso que es bastante típico, que es el caso de los testigos de Jehová, que no pueden recibir, según sus creencias, transfusiones de sangre de otras personas. Supongamos que los padres o los representantes legales de ese niño que pertenece a esa religión no quieren que se le haga una transfusión, y el niño sí, dice: yo quiero que me transfundan porque quiero recuperarme, quiero vivir. Bueno, ¿quién va a resolver ese conflicto? El juez. El niño, ¿con qué asistencia va a contar? Bueno, el Estado debe proveerle a ese niño un abogado que represente sus intereses, porque hay intereses contrapuestos. Y como dijimos antes, ya no debemos ver al niño como un objeto de derecho, sino como un sujeto de derecho, en el cual él va a tener participación y, por supuesto, en todo proceso judicial va a tener que ser escuchado. Bien, vamos al tercer párrafo que dice: la persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona. Esto ya lo dije recién, pasamos. Y este párrafo es muy importante, dice: se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resulten invasivos ni comprometan su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Acá ya vemos que lo que hace el Código Civil y Comercial es ampliar esa gama o ese rango de capacidad de ejercicio a los adolescentes entre 13 y 16 sobre actos que no resulten invasivos. ¿Y qué se entiende por acto invasivo? Bueno, la doctrina, es decir, las personas que escriben y argumentan sobre estas cuestiones, no han encontrado una respuesta unánime y siempre va a ser motivo de discusión en cualquier proceso, pero alguno de los criterios que se tomaba es que un tratamiento invasivo, por ejemplo, es aquel que penetra la piel. Bueno, también existe como restricción aquellos tratamientos que puedan ser perjudiciales para la salud, y son cuestiones que no están, explícitamente determinadas, sino que va a ser motivo de discusión siempre en cualquier proceso que se determine. Ustedes me dirán: bueno, ¿yo me puedo hacer un piercing con 13 y 16 años? Bueno, yo no sé si un piercing es tan invasivo o puede comprometer el estado de salud. Podría ser que sí, podría ser que no sé. Cuestión de discusión. Y después dice: si se trata de tratamientos invasivos que comprometan su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. Acá vemos que el consentimiento que tienen que prestar los menores de edad se complementa con el asentimiento de los progenitores. Es decir, supongamos que un adolescente quiere hacerse una operación estética. Podemos decir que la operación estética tiene el riesgo de que la operación pueda salir mal, la anestesia, son todos riesgos que son propios de cualquier operación.
Bueno, en este caso, cuando hay un riesgo o un peligro, si se quiere, sí o sí va a ser necesaria ese consentimiento ser complementado con el asentimiento de los padres. Y como dice anteriormente el artículo, el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta el interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico. Bueno, esto también va a ser importante porque los jueces, como ustedes saben, no son expertos en todas las cuestiones médicas y van a necesitar siempre el dictamen de un equipo interdisciplinario de psicólogos, médicos, que avalen esa decisión, que le den más sustento a la decisión del juez. Y por último, el artículo, uno de los párrafos más importantes que dice que a partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Y ojo, no dice que es un adulto, dice que es considerado como un adulto para las decisiones sobre su propio cuerpo. Es decir, que al parecer, según este artículo, un adolescente puede tomar cualquier tipo de decisión que recaiga sobre su propio cuerpo, ya sea desde los anticonceptivos, operaciones, lo que fuera. La lista es bastante variada. Así que bueno, hasta ahí llegamos con capacidad.